Hola, ¿qué tal amigos? Espero que se encuentren súper bien. Mi nombre es Adriana y bienvenidos a un nuevo video. Y para comenzar quiero comentar que sé que como yo al principio de año muchos pues ya estaban planeando lo que iba a ser el año, planificando viajes, proyectos, bodas y un montón de cosas más. Y nadie se esperaba esto del coronavirus y ahora que está uno como que ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué va a pasar? ¿Y ahora qué pasa con lo que yo planifiqué? Y tendemos a estar en ese ámbito de incertidumbre, de dudas. Tres cosas para hacer en esta cuarentena. Número uno, pensar en las promesas de Dios, mantenerlas ahí latentes, claras. La Biblia dice que las promesas de Dios son nuestra armadura y nuestra protección. Y esto nos cae al pelo porque en estos momentos toda duda que se quiera presentar en tu vida, toda incertidumbre, pues debe ser contrarrestada con las promesas y con las palabras que ya Dios ha dado a tu vida. En estos tiempos de cuarentena, en estos tiempos de aislarnos, no descuides tus planes, no descuides tus proyectos, porque tendemos a pensar que, bueno, estando en casa, aislándonos, va a ser un tiempo de desperdicio. No, para nada debe ser un tiempo de desperdicio. Además de compartir con tu familia, este debe ser un tiempo para tú prepararte personal y profesionalmente, un tiempo para aprender más, un tiempo para seguir planificando, un tiempo para crear estrategias, para ya crear tácticas y ya después que pase todo esto, pues comenzar a ejercerlas. Salmo 119:50 me gusta mucho y dice lo siguiente: tus promesas renuevan mis fuerzas, me consuelan todas mis dificultades. De por sí, este no va a ser el único tiempo en el cual pues vamos a presentar dificultades, vamos a estar tristes, desanimados, no van a venir un montón de momentos en los cuales podemos sentir lo mismo. Pero ¿qué pasa? Que el enfocarnos y el pensar en las promesas de Dios y tenerlas claras va a ser eso que va a renovar nuestras fuerzas, va a ser eso que nos va a dar ánimo. Asimismo, Hebreos 10:23 dice lo siguiente: mantengámonos firmes sin titubear en la esperanza que afirmamos, porque se puede confiar en que Dios cumplirá su promesa. Algo que tenemos que tener claro es que Dios no miente, Dios no va a mentir y nunca lo ha hecho, nunca lo hará. Y toda palabra que salga de Él es verdad y toda promesa que ha sido dada o que será dada a tu vida se va a cumplir. Pero ¿qué pasa? Que nosotros ahí también tenemos una parte y es creer y actuar. Para mí, actuar es la prueba de que creemos y de que confiamos. Quizás muchos de ustedes están preguntando, ajá, ¿y cómo uno va a actuar en estos tiempos de cuarentena, en estos tiempos de estar en casa? Pues sí se puede actuar en tiempos de estar en casa. ¿Cómo? Pues comenzando a prepararte mediante cursos virtuales, comenzando a planear, a crear estrategias, comenzando a enriquecerte de cualquier forma. De por sí los medios, las tecnologías que digo, ya nos ofrecen muchas cosas que pueden servir para nuestro crecimiento. Entonces desde casa tenemos a un computador, tenemos un cuaderno también que nos puede enriquecer. Pero aquí quiero hacer un paréntesis y es: muchas personas como que quizás piensan como que, ay no, a mí Dios no me ha dado nada, ninguna promesa, yo no sé de qué está hablando ella. Aquí quiero decirte lo siguiente: si tú vas a Dios y tú le pides una promesa, Él no solo te va a dar una, sino que te va a dar muchas. Entonces puedes ir y pedirle una para tu vida y van a venir muchas. También podemos ir a Dios y presentarles nuestros sueños y nuestros proyectos y todo lo que queremos en nuestra vida profesional, personal, etc. De por sí en la Biblia dice que Dios se deleita en cada detalle de nuestras vidas, así que esos proyectos, la mínima cosa que hay en tu vida, a Dios le interesa y quiere obrar en ella. Así que presentémosela ante Dios y pues todo va a salir con éxito.
que en los medios de comunicación andamos viendo una curva que va en ascenso, pero es una curva que no nos gusta que vaya en ascenso, una curva que nos trae miedo, que trae, digamos, incertidumbre, que trae pánico, pero yo creo que después que pase todo esto, una curva en tu vida va a ir en ascenso y va a ser una curva de valentía, va a ser una curva que va a enriquecer tu vida. Pero tienes que identificar esas áreas en las cuales quieres que esa curva pues crezca. Así que eso es todo por hoy. Espero que la pasen súper bien y nos vemos en un próximo video. Chao.